Igual. Muy bien. Bueno, estamos en contacto con un tributarista, con Guillermo Pérez. Guillermo, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pero ¿Todo muy bien? bien. Mira, te contactamos porque hay tantos cambios. Estamos hablando de la ley ómnibus todos los días en el Congreso. Yo creo que la gente ya no tiene ni idea de qué trata la ley ómnibus o de qué trata el DNU, el mega DNU, porque claramente ninguno se va a poner a analizar artículo por artículo. Pero bueno, uno de los tantos temas tiene que ver, obviamente, con ganancias, el otro con los cambios en bienes personales. Vamos a empezar de a poco. A ver, ¿qué significan los cambios en bienes personales con este gobierno? Muy, pero muy importantes. Si bien un artículo que salió en estos días, hoy o ayer, sobre la modificación del mínimo no imponible y el valor exento para la casa habitación, que son en definitiva actualizaciones que se deben hacer todos los años, que valga la pena decir que hicieron una actualización del 140% cuando la inflación fue el 210, con lo cual nuevamente nos están metiendo la mano en el bolsillo, ¿no? A todos. Claro. Pero la reforma, digamos, o el capítulo tributario que está dentro de la ley ómnibus tiene una parte muy importante para bienes personales que ojalá prospere. ¿Por qué? Porque además de que baja las alícuotas, por ejemplo, las alícuotas máximas hoy para bienes en el país llegan al 1,75, que es exageradísimo. Vos pensás que en el mundo este impuesto o no existe o tiene alícuotas promedio del 0,25%. O sea, baja la alícuota. Baja la alícuota. El proyecto lo que hace es, te hace una baja progresiva por 5 años, arrancando con el 2023, legisla retroactivamente, cosa que es de dudosa legalidad, pero bueno, nadie va a protestar, porque si baja nadie va a protestar. Y va a bajar la alícuota máxima al 1,50 para el 2023, 1,30, 1,10, 1 y 0,50. Así por los años 2023 al 2027 inclusive. Mira, pero esa es una buena noticia entonces. Buenísima. ¿Vos pensás que la gran fuga de empresarios, que en definitiva son los dueños de las empresas, y hace que desde otro país piensen diferente y no piensen en invertir solamente en Argentina y piensen en invertir en otros países de la región? Una de las grandes causas fue el impuesto a los bienes personales, las abusivas alícuotas que sobre bienes en el país pagaban hasta el 1,75 y para bienes en el exterior pagaban hasta el 2,25, cuando antes la alícuota era 0,25, o sea, subieron la alícuota 10 veces en el gobierno anterior. Es una locura. Eso hizo que hubo un éxodo masivo de gente que se fue a vivir al Uruguay, a España, a Miami, etcétera. ¿Eso qué significa? Bueno, menos gente emprendedora capaz de generar crecimiento y generar trabajo, digamos. Bueno, si bajan las escalas de las alícuotas de bienes personales, bueno, la gente lo va a mirar con mucho cariño esto. Pero además, hay una novedad recontra importante. A ver, ¿cuál es? Que te permiten pagar, esto obviamente es para arrimar fondos al Tesoro Nacional, ¿no? Pero te permiten pagar de manera adelantada 5 años del impuesto a los bienes personales a una tasa del 0,75 por año, y te hacen pagar 5 años juntos. Bueno, hay que tenerlo, ¿no? Hay que tener el dinero para pagar 5 años juntos. Hay que tenerlo, pero normalmente los que están en las escalas máximas lo tienen y van a hacer la cuenta de si les conviene o no les conviene, porque vos pensás de que vos pensás que si prosperara, por ejemplo, toda esta reforma, en el primer año pagas 1,50, en el segundo año pagaste 1,30, ya estás en 2,80, en el medio pagaste anticipos, ¿sí? Pero hay un problema más grave. En la liquidación de este año, los bienes en el país se ajustan por inflación, pero los bienes en el exterior se ajustan por tipo de cambio. El tipo de cambio que usaste en el 2022 fue 1,70. El tipo de cambio que tenés que usar ahora es 800, es más de 4 veces. O sea que todo tu patrimonio en el exterior, gente que tiene cuentas en el exterior, la base imponible para calcular el impuesto va a ser 4 veces más. Entonces eso es una montaña de plata. Entonces, mucha gente va a hacer la cuenta financiera de que, bueno, ¿qué pasa si yo pago 4 años juntos? Te hago la cuenta del almacenero, 0,75 por 5, me da algo así como 3,70. Pago 3,70. En el medio no pago anticipos, con lo cual me gano el efecto económico del efecto financiero de no pagar anticipos. Además me dan estabilidad fiscal por 12 años más, hasta el 2038. ¿Qué significa eso? Que hasta el 2038 no te van a poder cobrar ningún impuesto nacional que exceda
ese 0,75 sobre tus bienes calculados según las normas de bienes personales. Ajá. Bueno, a ver, ya me estás dando un pantallazo de la buena noticia, porque siempre nosotros miramos el lado negativo y tal vez no el lado positivo, pero yo te voy a llevar al lado negativo. ¿Por qué otra vez pagar ganancias? Bueno, ¿por qué otra vez pagar ganancias? Porque en realidad el no haber pagado ganancias, a ganancias lo destruyeron a partir de la tablita de Machinea, a partir de allá del año 2000. Sí, claro, porque se sigue incrementando, uno tiene que seguir pagando, va aumentando el sueldo y va aumentándote ganancias, lamentablemente, mes a mes, hasta que llega fin de año y te sacaron todo. Claro, como el tamaño del Estado es tan grande, han tenido que meter mano en los bolsillos de todo el mundo. Antes, el impuesto a las ganancias de la persona física tenía un nivel de recaudación muy pequeño. En el año anterior, al año pasado, si vos agarrabas las cuentas de la FIP y decías, bueno, a ver, ¿qué recaudó la FIP por cada tributo? Recaudaba de impuesto a las ganancias tanto lo mismo de personas físicas que de empresas. Insólito. ¿Por qué? Porque bajaron tanto los mínimos no imponibles y bajaron tanto los tramos de las escalas que cualquier sueldo mediano estaba alcanzado por la tasa del 35%. Sí, claro, y no querían hacer horas extras porque no les convenía. Porque no les convenía. Entonces, ¿qué pasa? Por una razón básicamente electoral, y todos lo sabemos, porque fue la campaña electoral más cara de la Argentina, de toda la historia de la Argentina, digamos, entre muchas otras cosas, además de devolver el IVA, sacaron esto de ganancias, ¿y qué pasa? ¿Y con qué lo reemplazás? Porque una vez que vos tenés el gasto público hecho, y contás con la recaudación del impuesto a la ganancia de las personas físicas, ¿con qué reemplazás eso? Los gobernadores, como en ese momento estaban a favor de ese candidato, decidieron darle el tema de la exención de los 15 salarios mínimos vitales y móviles. Ahora, ¿qué pasa? Se dan cuenta de que no tienen esa recaudación. Habrán hecho algún acuerdo en aquel momento con aquel candidato para decirle, bueno, me lo vas a reemplazar con otra cosa, y le habrá dicho que sí. Ahora resulta que ese candidato no está más, y está este otro, y frente al Fondo Monetario dice que no va a tener 2% de déficit, sino que va a tener 2% de superávit. Entonces lo tiene que reemplazar con algo. Como no tiene con qué, él lo que quiere hacer es volver a poner el impuesto a las ganancias sobre las personas físicas y después con gradualidad ver de qué manera arreglar el problema. Claro. A ver, si vos me decís, mi posición en definitiva es como un mixed feeling, ¿no? Un sentimiento mezclado. Por un lado, como profesional, digamos, a mí claramente me conviene, digamos, a mis empleados, por ejemplo, yo tengo un estudio de grupo GNP, 40 profesionales, bueno, hay muchos que están ahí en el límite de los 15 salarios mínimos vitales y móviles, a mí me conviene que no paguen impuesto a la ganancia. Ahora, por otro lado, reconozco que sacar el 2% del PBI al presupuesto, sin haber resuelto el problema general del presupuesto, es un problema muy grave, digamos. Entonces, uno piensa en la micro, pero también piensa en la macro. Vos sabés que si no se arregla la macro, no se arregla la micro. Es verdad. Entonces, a mí me parece que hay que ser responsables desde ese punto de vista y ir paso a paso. Bueno, y cortito. Yo te quiero... Gracias, te aclaro que no está en el proyecto, no está en la ley. No, obviamente. Está la posibilidad de que esto ocurra, pero obviamente ya han puesto el grito en el cielo, sobre todo por la cantidad de trabajadores, porque uno entiende que a los empresarios por ahí no les cuesta tanto, aunque seguramente si hablamos de la macro, a ellos puede decir, bueno, sí, igual nos afecta, pero a la persona común, al ciudadano de a pie le afecta, ¿no? Indudablemente tiene que tener, es decir, decidir si trabaja más horas extras porque realmente las necesita o no las trabaja porque le van a quitar plata por ganancias. Sí. Vos pensás que vos, como persona humana que llegaron una remuneración, te comiste el 30% o 25% de inflación en enero, te vas a comer un 20% en febrero y un 15-20% en enero y un 15-20% en febrero y encima te van a meter el 35% del impuesto a la ganancia y es duro. Es duro. Lo habían sacado. Es duro. Es muy duro. Este ajuste lo está pagando la clase media. Con estos problemas, la clase baja también, Y con el tema de la licuación del dinero, ¿dónde pones un peso hoy? Si no tenés ningún refugio, son todas tasas negativas. Por eso la brecha volvió a saltar del 15 al 40%. Claro. Y a su vez, cuando la brecha sube, eso provoca más inflación porque el cepo sigue. Entonces, como sigue el cepo, eso es una generación. El que remarca precios lo hace pensando en la brecha y no pensando en el dólar oficial. ¿Es positiva la moratoria? La moratoria siempre es positiva porque las empresas pymes, que son las que más sufren siempre, dicen que el principal acreedor no son los bancos, es la AFIP. Entonces la AFIP tiene ahí juicios dando vueltas, que no los termina de cobrar. Bueno, esta moratoria permite
se puedan regularizar en hasta 60 cuotas en algún caso, en otros casos 48, etcétera. Hay distintas situaciones, personas humanas, pymes, empresas medianas y el resto de contribuyentes, que son 24 cuotas, y siempre es buena porque te condonan una parte sustancial de los intereses resarcitorios y te condonan de todo tipo de multas y penalidades. Bueno, ¿y qué opinas del blanqueo? Ajá, y el último blanqueo, toda la gente se sintió traicionada, porque hubo un blanqueo que fue el más exitoso de la historia argentina y el segundo a nivel mundial en términos de PBI, fue el blanqueo del 2017 de Macri. Había mucha presión internacional de los bancos que por el tema de transparencia de información fiscal entre países hizo que si no te cerraban las cuentas, todo el mundo blanqueó, pero después bienes personales que estaba a una tasa del 0,25, la entraron a subir al 1,50, al 1,75, al 2,25 y la gente se sintió completamente traicionada. Y sí, va a pasar exactamente lo mismo ahora, ¿no? Sí, y además una gran crítica que hay es que en todas las personas que no pueden blanquear normalmente está la gente del gobierno, etcétera, ¿sí? Y una serie de los quebrados, los condenados, qué sé yo qué. Pero los del gobierno anterior ya no son más del gobierno, pueden blanquear todos. Ahí hay como una cosa que le hace mucho ruido a la gente, no sé, a los radicales, a la gente del PRO, al peronismo, no acá. Ahí hay toda una historia de que no les gusta, digamos, el tema del blanqueo. Guillermo, perdóname, sí, pensé que habías terminado. Guillermo, ¿crees que hay algo que tengamos en el sistema tributario hoy que quizás debería simplificarse, modificarse o directamente eliminarlo? Mira, yo tengo hecho un trabajo de reforma tributaria muy grande. Yo creo que primero eso está en la ley, lo de transparencia fiscal, o sea que en la factura vos veas cuánto te están cargando de IVA para que pidas siempre la factura. Sí. Y yo lo que crearía, y no estoy inventando yo porque en algún país existe, creo, sí, en Bolivia, ahora, es la cuenta corriente ciudadana. ¿Qué es la cuenta corriente ciudadana? Que la FIP lleve la cuenta corriente de cada uno de nosotros, de lo que gastemos, para que cada uno de nosotros pidamos factura siempre. Y según nuestra condición de responsable, nosotros nos den una devolución o del IVA, o una devolución de ganancias, o una devolución inclusive del gasto. Vos así pedís siempre la factura, y entonces una parte muy importante del 40% de evasión que hay en la Argentina se va a ir. Y si vos resolvés la mitad del problema de la evasión en la Argentina, resolviste el problema del déficit fiscal. Es verdad lo que decís. Ahora yo me pongo a pensar y el que te está escuchando va a decir, pero ya me controlan. Imagínate si me controlan aún más. Pero por el otro lado, es cierto que lugares en países como Chile, por ejemplo, hasta una persona, un vendedor ambulante, te da factura. Claro. Pero es lógico, porque vos, escucha, si vos arreglás la macro, arreglaste la micro. Ese comerciante que me está escuchando, si el país se arregla de verdad y no tenemos más el déficit fiscal y evitamos la emisión monetaria, no va a tener más inflación. Y una vez que se acomoda todo, el tipo va a vender más y mejor. ¿Y quién va a ganar más? El que sea más eficiente, el que trabaje mejor, el que sea más competitivo, el que sea mejor. Y ese es el que va, y bueno, hay que ponerse los pantalones largos y empezar a trabajar como se trabajaba décadas atrás. Mira vos, no ponerse los pantalones largos, es verdad, es lo que decís, trabajar, por otro lado, ¿no? El tema de no hacer piquetes, por ejemplo, como dicen algunos que señalan por qué hacen piquetes, aquellas personas cobran un plan trabajar y yo tengo que estar trabajando. Pero bueno, son opiniones distintas y por supuesto cada uno tiene la suya respecto de distintos temas. Pero bueno, son los cambios que se están introduciendo. Quisimos charlar con vos para que nos cuentes y nos amplíes un poco el conocimiento respecto de cada cosa que va a venir con la ley Ómnibus y con el Mega DNU que por ahí hasta desconocemos. Todo lo que quiera. Mira, yo siempre digo, yo soy tributarista, pero a mí me encanta mirar el país desde la macroeconomía y de ahí explicar todo. Así que cuando quiera podemos charlar de este tema de impuestos o temas más amplios, porque, digamos, en definitiva la economía... La parte tributaria es una parte sustancial de la economía, pero la economía uno tiene que mirarla como un todo, si no, no puede asesorar desde el punto de vista tributario. Exacto. Bueno, Guillermo Pérez, tributarista, presidente y CEO del Grupo GNP, muchas gracias por la comunicación en Detrás de Escena. Un placer, Adiós. Un beso, gracias. Hoy, las reglas de juego cambian muy rápido. En Grupo GNP estamos preparados para estos cambios. Innovamos. Grupo GNP, expertos en servicios integrales de impuestos. Desarrollamos estrategias fiscales para potenciar los resultados empresariales y cuidar los patrimonios individuales. Reconocidos y premiados a nivel internacional por nuestra trayectoria y experiencia. Grupo GNP, tus aliados estratégicos.